presencia y nutriéndonos de ella, aprendiendo cosas que bueno, muchos no sabíamos. Aleluya, gloria al Señor por eso. Bienvenida mi hermana Luz Marina, quiero ver quiénes están conectados. Gloria al Señor, dice que estamos 5, mi hermana Vicky, mi hermana Luz Marina, mi hermana Belki. Aquí está mi hermano Patricio con nosotros, mi tía Zaira, gloria al Señor. Bueno, arrancamos con esos 5 en el nombre de Jesús, 6, 7. Como siempre les digo, solamente dice el Señor que donde hayan 2 o 3, ahí está Él. Si estamos más de esa cantidad, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Pero cuando nos aseguremos de que Él esté en el asunto, pues ya podemos comenzar. Y Él ha estado, créame, desde que usted ha abierto sus ojos, ese papá amoroso tiene sus ojos sobre nosotros también. Él es quien cuida nuestros sueños, como dijo el salmista, tu cántico está conmigo en las noches. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que amanezco en la mañana con una alabanza en mi mente. Y cuando eso sucede, yo acostumbro a darle muchas gracias a Dios, porque digo, Señor, yo sé que tú me cantaste en la noche. Así como ese papá amoroso que está con su bebé y le canta para dormirlo. Yo sé que las que son madres, la mayoría lo hacen, acurrucan a su bebé para hacer que duerma. Pues así tenemos nosotros a ese papá amoroso. Vamos a dar gracias al Señor por esta mañana, por todo lo que estemos conectados en esta preciosa mañana y por el alimento que Él tiene servido en la mesa para cada uno de nosotros. Amado Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por tu presencia santa, por tu presencia tan preciosa, Señor, que inunda nuestros corazones, Señor. Nunca se aparte, Señor, de nosotros tu presencia. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, de los beneficios que hay al estar en tu presencia, Señor. Bendecimos tu nombre aquí todos juntos, este grupo que quiere, Señor, aprender más de tu palabra, que tú le declares tus misterios, Señor, que tú nos hagas conocer y entender más de ti, Señor. Como dice tu palabra, que busquemos el reino de Dios, que busquemos, Señor, esa vida eterna que tú tienes para nosotros y solamente la encontramos a través de tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, te reconocemos, Jesucristo, como nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo quisiera muchas veces orar más y más y extender las horas de oración o los minutos, perdón, a horas de oración o los segundos a minutos de oración, pero sé que este programa es para leer la palabra del Señor. Esta mañana antes de conectarme acá compartí, hay un hermano que está haciendo un programa de oración y la verdad es que nosotros sin oración y sin lectura de la palabra del Señor son cosas muy esenciales. La oración te lleva al trono de la gracia del Señor y cuando estás allí en ese trono, en la presencia del Señor, es importante que conozcas su palabra, que conozcas a Dios para que sepas cómo hablarle a ese papá amoroso. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 4 y capítulo 5. Yo sé que sí nos va a dar tiempo. Bien hermosa y bien poderosa la enseñanza del día de hoy que nos trae el Señor a través de su palabra. Dice así en el nombre de Jesús, Nehemías capítulo 4, versículo 1, lleva por título, dice, precauciones contra los enemigos. Y como puse en el título ahí, siempre que usted encuentre problemas, es porque usted está avanzando. Cuando hay problemas, oposición en lo que usted está haciendo, esa es una señal de que el enemigo está molesto de que la obra del Señor avance. Dice, cuando yo, Sanballat, ¿y quién era Sanballat? Recordemos que el reino 300 años antes, igual muchos años antes, pero 300 años antes, el reino del norte había sido sitiado. Recordemos que estaba reino del norte, reino del sur, 10 tribus, 2 tribus. La tribu de Judá, esas 2 tribus, tenía la promesa del Señor allí también de que Dios siempre iba a tener lámpara
de David allí, por eso es que ellos permanecieron más tiempo y el Mesías vino de allí, de esa tribu de Judá. Pero aquí en la tribu del norte la sitiaron, los asirios la sitiaron y desolaron muchas ciudades y quedaron muy pocos allí. Entonces el rey de Asiria, para volverla a repoblar, digámoslo así, para llenarla de gente, trajo cautivos de otros lugares, de otros pueblos, y los ubicó allí. Entonces esos cautivos, digámoslo así, esos extranjeros, se ligaron con el tiempo con los del pueblo de Israel, con esos que quedaron allí de la cautividad, o que quedaron, que no fueron llevados. Y allí es donde se mezcla, porque Samaria era como que la capital de ahí, una de las regiones más importantes del Reino del Norte, y pues esa mezcla, por eso se le llaman los samaritanos. Quiero que entienda un poquito más. Cuando Jesucristo vino, que se encontró la mujer samaritana, nos damos cuenta allí porque un samaritano y un judío no se hablaban. Los judíos creían totalmente que ellos eran consecuencia de una mezcla que no era aceptada por el Señor entre un pueblo extranjero y el pueblo de Israel, y por eso no lo querían, no se querían. Entonces Sanbalat era un samaritano, tenía gran influencia, por así decirlo, podría haber sido un gobernante o un gobernador de Samaria, un hombre de mucha de influencia, tanto de dinero como en liderazgo. Dice, cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, era un vecino de Judá, dice, se enojó y se enfureció en gran manera. Cuando detalla ahí era porque estaba furioso. Dice, e hizo escarnio de los judíos. O sea, empezó a hacer burlas de los judíos. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, o sea, no solo habló al pueblo de Samaria, ahí a los de Samaria, sino que también a los de un ejército. Había un ejército ahí. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Los llamó así, débiles. Dice, se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Ya ellos habían comenzado a ofrecer sacrificios, pero recordemos que muchos de los sacrificios que ellos ofrecían era cuando ellos necesitaban la ayuda también del Señor. Se les volverá a ofrecer sacrificios, o se les dejará permitir volver a ofrecer sacrificios. Dice, acabarán en un día, porque quizás lo veía forzado haciendo todo el trabajo. Dice, resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Ahí nos damos cuenta cómo estaban las murallas destruidas totalmente. Entonces dice, van a resucitar ese polvo de esas piedras allí. Dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Para llamar que la construcción o lo que ellos estaban haciendo no valía nada, no iba a durar nada, no tenía, o sea, era de malo, pues no era bueno, lo veían a su manera. Es que el enemigo pone o hace burla muchas veces, por eso el bullying o la burla no viene del Señor. Por eso la Biblia dice que los burladores no van a entrar, no tiene que tener mucho cuidado con eso. Y esto es lo que hizo este hombre, burlándose del pueblo del Señor mientras construían. Dice, así decía, dice el versículo 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de menosprecio. Se burlaron, menospreciando al pueblo de Israel, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Aquí Nehemías vemos que una vez más va a la oración. Es la tercera vez que él se dirige al Señor como respuesta ante la oposición, ante la burla. En este caso va al Señor en oración y le dice al Señor prácticamente, haz justicia, devuélvele las palabras a esos que han dicho todas esas maldiciones a ellos. Dice, y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Porque los que edificaban estaban dando gloria al nombre del Señor. Y cuando ellos se burlaban de ellos que estaban edificando, se estaban burlando, haciendo escarnio de los mismos planes del Señor. Dice el versículo 6, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Imagínense, ellos
a pesar de todo esto, la terminaron. Dice que hasta la mitad de la altura, menos que toda, pero hasta la mitad de la altura. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que eran los vecinos y enemigos, ahora comprendo más porque Dios te manda a hablar a tu enemigo, amarlo a tu enemigo, porque muchas veces nuestro enemigo es nuestro vecino, es nuestro prójimo. Dice que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolarizaron mucho. Ya ellos comenzaron a ver que ya no podían hacer frente, que Judá se estaba haciendo poderosa, que las puertas se estaban cerrando. Se encolarizó, dice la palabra del Señor, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer el daño. No solamente cuando ellos primero atacaron con burla, vieron que la burla no paró al pueblo del Señor, empezaron a atacar ya con represalias de fuerza militar, digámoslo así. Dice, entonces, dice el versículo 9, oramos a nuestro Dios. ¿Qué hizo Nehemías ante la burla? Oró al Señor y pidió que Dios le hiciera justicia y que esa burla regresara a ellos. Y mire lo que hicieron ante las conspiraciones del ataque. Dice, entonces, esa fue la acción de ellos, oramos a Dios. Dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. No solamente se quedó en oración, vemos que Nehemías era un líder de acción, y podemos aprender de eso. No solamente oró, sino que montó estrategias, y vamos a ver aquí, de seguridad. Dijo Judá, las fuerzas de los carreadores, o sea, los que cargaban, se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Se desanimaron y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. En medio de la construcción, cuando ellos estaban aún cansados, quizás estas burlas en un momento los llegaron a debilitar, el mucho trabajo, porque muchas veces el mucho trabajo, te puede llegar a debilitar, pero ellos oraron al Señor. Y estos enemigos, mientras tanto, empezaron a planear, cuando nadie los viera, atacarlos de sorpresa. Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, recordemos que también había gente que habitaba entre Samaria, entre aquí y allá, dice, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, dice, ellos caerán sobre vosotros. O sea, ellos por todos los lugares los van a atacar. Empezaron a decirle los judíos que estaban en otros lugares viviendo cerca de ellos, de los que estaban planeando. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, de esos muros, detrás del muro, dice, y en los sitios abiertos, que eran los lugares donde eran más propensos los ataques, que eran bajos, podían fácilmente entrar, y en los sitios abiertos, porque no había barreras, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Esta fue la estrategia de él. Los lugares más propensos al ataque, allí vamos a poner las familias ahí armadas para que estén preparados. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis. A los que tenían una influencia más grande, dijo, no temáis delante de ellos. No tengan temor, porque todo empieza con la gente que está en eminencia, digámoslo así. Tiene que haber ellos en aliento para que impartan a otros aliento. Dice, no temáis de ellos, acordaos del Señor. Y cuando los manda a acordarse del Señor, acuérdense, ese Dios que abrió el mar, que nos dio grandes victorias a través de Josué, que hizo milagros en grandes batallas. Dice, grande y temible, que el Dios que tenemos, cuando tengamos temor, acordémonos que nuestro Dios es grande y que Él es temible, porque todos tienen que temerle a Él cuando su poder se activa. Dice, y pelead por vuestros hermanos, por amor a vuestros hermanos vamos a pelear, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas y por vuestras casas. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Porque ellos se dieron cuenta que los planes de ellos estaban al descubierto, que Dios había desbaratado
todo plan, todo mal consejo de ellos, todo influencia del enemigo sobre ellos, dice, y nos volvimos al muro, o sea, volvieron a trabajar cada uno a su tarea. Desde aquel día, dice, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas. Por eso es que somos un cuerpo en el Señor, no todos hacen lo mismo. Aquí Nehemías comisionó. Mientras unos van trabajando, los otros hacen vigilancia. Dice, la mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. O sea, ellos no pararon la obra, ellos no se detuvieron solamente a orar y a esperar y a esperar. No, ellos oraban y accionaban y seguían trabajando, construyendo, edificando. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en su lomo. O sea, aquí amarrada en su lomo, que sabemos que el lomo era la parte baja del hombre o de la persona. Cada uno tenía su espada ceñida en los lomos y no aquí como se creía, dice, y así edificaban. Y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Había una persona que estaba ahí con Nehemías que tenía una trompeta. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. O sea, el camino, en las murallas que estamos haciendo, es muy largo el trayecto. Y es amplio, es extenso. Dice, y es extensa, dice, y nosotros en el versículo 19 estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros, aunque estamos lejos los unos de los otros, estamos apartados, dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, o sea, donde estuviera Nehemías y que esa trompeta sonara, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará con vosotros. Ese era para alertar si había un ataque, entonces que todos corrieran allí y no tuvieran miedo, que Dios iba a pelear por ellos, reconociendo al Señor. Mire qué estrategia tan buena. Dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Imagínense, todo el día. Dice que aproximadamente 13 horas era el trabajo de ellos para el Señor, para la gloria de Dios, para edificar, para poner en alto otra vez el nombre del Señor sobre su pueblo. Y aquí me lleva, hermano, un poquito a, yo no sé si quizás por allí algún pastor me ve, algún líder me ve. Por eso es que es tan importante que el líder tenga una estrategia para trabajar. Miren, Nehemías, él sabía, él estaba allí, yo creo que en lo más alto, vigilando. Él no estaba sentado o esperando que otros trabajaran. No, él estaba allí pendiente y él sabía cuándo iba a sonar esa trompeta. Aquí no dice que sonó, que alguna vez tuvieron un ataque. No, Señor. Pero él estaba en alerta, y si llegaba a haber un ataque, él convocaba a todo el pueblo allí para que oraran, confiando en que Dios iba a ser el que iba a pelear por ellos. Dice el 22, o dice el 21, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Dice el 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, imagínense, dormían hasta con esa misma ropa de trabajo. Ellos no perdieron el tiempo, no perdieron tiempo alguno. Aleluya, sino trabajar en la obra del Señor. Yo creo que con la ayuda del Señor y a través de esta estrategia, ellos pudieron hacer algo que humanamente es imposible. Le voy a decir por qué. Una muralla tan gruesa que las partes más finitas, dice que miden el grosor de esas murallas, eran de 3 metros, y las partes más finas, las partes más gruesas, de 7 a 8 metros de grosor. Y ellos lograron hacerlo, el pueblo del Señor, en 52 días, porque se comisionó a la gente, se organizaron los grupos y hubo tanta oposición que las herramientas que el enemigo quiso utilizar, fíjese bien, las armas que el enemigo quiso utilizar para destrucción, para que la obra no progresara contra los hijos del Señor, contra los judíos. ¿Cuál era el desánimo? La burla, el desánimo que vino, el menosprecio porque los menospreciaron.
y la fuerza que querían ejercer, el miedo que querían influir sobre el pueblo del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. Y esas armas se convirtieron en las herramientas para que el pueblo pudiera lograr el plan del Señor y edificar y llegar a su fin. Yo puse aquí, hay algo que me vino al pensamiento. Dice, cuando la visión es grande y nosotros la sumamos con fe constante, el final de eso, el resultado será lograr el propósito del Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, más tardecita le comparto más pensamientos. Vamos a terminar el capítulo 5. Dice, abolición de la usura. Como el enemigo no pudo por fuera destruir, empezó a ¿cómo lo podemos así? A meterse adentro del pueblo del Señor y trabajar por dentro. Ese mismo enemigo que se metió en el huerto del Edén y quiso en el huerto de Getsemaní eliminar los planes del Señor, aquí también trató de meterse. Dice abolición de la usura. Usura es querer ganar más de lo que debes. Amor, codicia, amor por el dinero que te lleva a hacer cosas malas, ¿no? A hacer selfies, egoísta. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Imagínense, las mujeres en ese tiempo no podían hablar, no tenían tanto permiso de rebelarse. Y era tan grande el clamor o la necesidad que ellas se rebelaron también o empezaron a clamar. Dice, y habían 3 grupos, ya le voy a decir, habían quienes decían en ese clamor, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y por tanto hemos pedido prestado grano para comer. Había hambre y tenían que quitar prestado. Otro grupo que decía, dice el versículo 3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Digámoslo así, ellos habían hipotecado sus bienes por quitar prestado. Ellos estaban sin bienes, o sea, ya sus tierras, de eso estaba hipotecado. Otro grupo, el versículo 4 dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. O sea, que el tributo, los taxes que pagaban, digámoslo así, eran demasiado altos sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Estamos endeudados por pagar esos taxes. Dice el versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. O sea, nosotros somos iguales que nuestros hermanos, porque la afrenta venía de allí, de ellos mismos. Como le digo, cuando el diablo ataca por fuera y no puede, empieza a atacar desde adentro. Dice, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Dice, y algunas de nuestras hijas lo están ya son siervas, son esclavas. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea, ellos no tenían cómo reunir la plata para el rescate, porque había un tiempo en que se podía rescatar a las personas, pagar el rescate por ellos. En ese tiempo acostumbraban que si alguien debía usted me debía a mí, usted tenía hijos, para que usted me pagara, yo tomaba a sus hijos como mis esclavos, como mis siervos, para que esa deuda fuera pagada. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor a estas palabras. Ese era un enojo santo de parte de Nehemías. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. O sea que el ataque venía de los más ricos hacia los más pobres, a los que estaban en eminencia, hacia el pueblo. Dice, y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Esa era la usura que Dios había dicho desde cuando el pueblo de Israel fue establecido. Dios les dijo, no hagan esto con sus hermanos, no cobren intereses a sus hermanos. Si les prestan, préstenle, pero ellos no tienen que devolverle más, o sea, no intereses. Dice, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Esto fue lo que hizo él. Meditó, analizó la situación, reunió una gran asamblea, reprendió a los nobles lo que estaban haciendo tan mal, reprendió al pecado y les dije, dice, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. O sea, que habían otros que habían sido vendidos a otras naciones y nosotros los rescatamos. Dice, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos de nosotros. Y serán vendidos a nosotros. Dice, o sea, te los tendremos que comprar a ustedes mismos, que son sus hermanos. Dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Sabían que lo que estaban cometiendo era una gran injusticia. Dice el versículo 9, y dije, no es bueno
lo que hacéis. Miren qué bonito que el líder Nehemías no se quedó callado, y aún a los oficiales, aún a los ricos, tuvo la autoridad de reprenderles cuando estaban haciendo algo mal, hablándoles sabiamente, porque lo meditó, y estos pudieron, miren, se quedaron callados porque supieron que era mal lo que estaban haciendo. Dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. O sea, no es contra nuestros hermanos, es contra las naciones perversas enemigas. Dice, también yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora quitémosle ahora este gravamen. O sea, esto tan malo. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, dijo, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero se la tenían que devolver. Dice, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Porque cuando no podían pagarle con dinero, entonces les quitaban el vino, el aceite, wow, y el grano. Y tiene un significado bíblico todo esto al Señor. Pan, gozo y unción les era quitado. Dice, y le dijeron, wow, qué tremendo, me vino ahorita, no lo había quitado, gloria al Señor por eso. Dice el 12, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Esa fue la respuesta de ellos al reconocimiento de su pecado. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. O sea, ustedes lo están diciendo ahora, pero me lo van a jurar que así lo van a hacer. Dice el versículo 13, además sacudí mi vestido. Ustedes se imaginan a Nehemías agarrarse su bata o su vestido y llegó y lo sacudió, porque era típico de los profetas con actos físicos de mostrarle la enseñanza de Dios. Dice que lo sacudió y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese eso, y así se ha sacudido y vacío. Imagino que de ahí saldría polvo, ¿no? Por el trabajo y todas las cosas que hacían, y lo sacudió. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día, dice, también desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos, porque era puesto por el rey, recuerda, el rey de Persia, en la tierra de Judá, dice, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, o sea, 12 años. Ese fue el tiempo que Nehemías estuvo allí con el pueblo de Israel, 12 años. Dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué quiere decir? Nehemías se negó a recibir el salario de gobernador. O sea, él no tuvo ninguna ganancia en lo que hizo, Dios mío, imagínense. Todo lo que él pasó, todo lo que hizo su trabajo, y él no recibió sueldo, se rehusó a recibirlo. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice, abrumaron al pueblo. O sea, antes que él llegara, Nehemías allí, ya parece que habían empezado todo este problema que trajo al final, cuando estaba Nehemías, una crisis económica. Dice, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Aún los criados de estos gobernadores se enseñoreaban del pueblo de Dios. Imagínense, tenían criados. Pero yo no hice así a causa del temor a Dios. O sea, él les enseñó con su ejemplo. Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. O sea, yo hice mi parte, yo construí, yo me involucré en las obras. Dice, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Hasta yo y mis criados trabajamos. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Yo no tuve quizás él estaba diciendo ahí, o sea, yo no tuve eso de que con el pobre, con el rico sí, con el pobre no, no. Todos se sentaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, o sea, de toda clase, mezclados con miel, añejado, toda clase había allí. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. Imagínense, o sea, yo renuncié al salario que hubiera tenido justamente como gobernador. Yo renuncié a eso, y todo lo que Dios diariamente proveía, y cada 10 días lo que Dios proveía, porque la servidumbre de este pueblo era grande. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice
sobre este pueblo. O sea que todo esto que él había hecho y que no había recompensa terrenal, que Dios se lo apuntara allí en los depósitos celestiales, que esto le fuera contado a él en el cielo, que Dios se acordara de esto. Wow, qué tremenda enseñanza, de verdad que yo me lo disfruté, gocé leyendo la palabra del Señor. Aún siento, hermano, que Dios está sobre este devocional y que estos desayunos son demasiado poderosos. Así que, hermano, si usted está sintiendo que lo que usted está haciendo a otros le parece burla y otros tratan de ridiculizarlo y otros tratan de burlarse de ti, ¿cómo vas tú a vencer esto? Con oración y determinación. Usted determínese y hágalo y ore. No, lo primero es orar, como hizo Nehemías, y mire, Dios lo llevó a lograr de una manera sobrenatural todo el proceso. Dice, si usted está sufriendo de amenaza, haga oración, y dice, y prudentemente tome medidas de seguridad. Acciones, oración y acción. Desaliento y temor. Estás desanimado, porque eso es lo que el enemigo ahora quiere atacar desde adentro en las iglesias. Desanimarte, crear temor, hacer enemistad con tus propios hermanos. Tenga una fe constante y sin miedo de hacer frente al enemigo. No tenga temor de decirle o de reprender a su hermano si usted le ama y sabe que está haciendo mal contra su prójimo. Wow, de verdad que ha sido hermoso todo esto. Tengo muchos pensamientos que he puesto aquí, ¿no? De verdad que me encantaría poder compartirles todo. Dice, el diablo usa nuestras armas para destruirte, pero Dios convierte esas armas en herramientas para construirte y hacerte muy fuerte y hacerte crecer. Una vez que sobrepases y entiendas esto, cuando tú pases por ese proceso, tú vas a decir, gracias Señor, porque ahora me siento más fuerte. Hay un pensamiento de Shakespeare, creo que fue el que lo puso, dice, el ridiculizar a otro, el querer burlarse de otros, son armas o son... es un arma mental, pero las balas de esa arma mental, lo entendí así un poquito en inglés, son de papel. En realidad son de papel. Pero ¿qué pasa? Que esas balas de papel, muchas veces que se usa con el arma de la mente, han destruido a muchos guerreros, a muchos grandes guerreros. Y cuando el enemigo se enfurece en la tierra, cuando el enemigo está bravo en la tierra, estoy segura de que Dios se está riendo de él en el cielo. Cuando el enemigo se ríe de lo que el pueblo de Dios está haciendo, es una señal de que Dios está bendiciendo a su pueblo de una manera maravillosa. Y me gustó mucho que Nehemías, el capítulo 5, él confrontó al pecado, convocó una asamblea, meditó acerca de esto y allí de una vez hizo estorbo a ellos. Y por eso Dios, mire, fue tan perfecto. Dios le dio al pueblo de Israel el tiempo, la fiesta del jubileo. Cada 50 años el pueblo tenía que proclamar libertad a los cautivos, a los esclavos, las propiedades volvían a sus dueños, porque tenía que haber un equilibrio. Y en el tiempo que estamos viviendo ahora hay un desequilibrio. Pero nosotros tenemos que clamar a Dios y buscar al Señor y estar preparados. Así que Dios me los bendiga, hermano. Voy a saludarle. Aquí está mi hermana Belkis Burton. Amén. Esa guerrera. Vamos a ver a mi tía Zaira. Dice, la mejor arma del enemigo contra el enemigo, así es la oración. Dice la hermana Flor María, si una de las estrategias de Nehemías fue la oración, no podemos vivir sin oración. Sí, hermano, por allí les compartí un hermano que está haciendo, me parece de verdad que demasiado bueno. La oración, yo sé que tiene que ser personal. Tú te animas mucho cuando ves a otra persona orar, cuando oras con otra persona, pero es importante que no te olvides, hermano. Métete a tu cuarto, haz una cita con Dios diariamente, una hora puntual. Dile, Señor, este es tu tiempo para mí, para ti especial, donde yo voy a orar a solas contigo. Pero cuando Dios dice orar sin cesar, es porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y ese Espíritu Santo siempre está hablando ahí. Estamos en conexión con Él diariamente, en nuestro pensar, en nuestros quehaceres. Aleluya. Dice, así será, Señor. Dice la hermana Marina, amén, aleluya, orar sin cesar. Mi hermana Nahil, bienvenida por allí. Mi hermanita Ana, que es la hermana de mi hermana Vicky, aleluya. Mi hermana Yesenia, dicen, aleluya, gloria a Dios. Casi no veo mensajes, pero bueno, hermano, Dios, usted sabe que todo lo que usted tenga para dar ahí, para
digámoslo así, para compartir, para complementar el devocional de hoy, póngalo allí, nosotros lo vamos a estar leyendo. Dice, gloria a Dios, ellos están donde estaba la fuerza, gloria al Señor. Dice mi hermana Marina, que está conectada por ahí, dice, paz de Cristo, hermana Elena, la bendición de nuestro Dios Jesucristo esté con nosotros, feliz días a todos, dice mi hermana Yesenia Canales, gloria al Señor, muchas bendiciones mis hermanos, dice mi hermana Wendy, a la hermana Alicia Catarina, un saludo también y un abrazo fuerte para ella. Hermanos, de verdad que ha sido una bendición esta mañana, hemos aprendido, me ha encantado, así que usted, hermano, comparte el mensaje del Señor, influye alientos a otros, anímese también a seguir adelante, a no detenerse, por un lado construyendo, trabajando para poner en alto el nombre de nuestro Dios, que todos esos planes que estemos haciendo estén de acuerdo al plan celestial, y por otro lado las armas del Señor, vamos a agarrarnos de la oración y la confianza y la fe constante en nuestro Dios, aleluya. Dios me los bendiga con el favor del Señor. El día de mañana vamos a estar leyendo el capítulo 6 y 7 y ya casi terminamos, son 13 capítulos. Yo creo que el sábado aproximadamente vamos a estar terminando el libro de Nehemías y vamos a leer uno de mis libros favoritos. Realmente Nehemías es hermoso, me encanta, pero la historia de Esther también vamos a aprender muchísimo de ella. Ahora, después de ahí, si vienen los libros más grandes, y quiero que oremos para que Dios nos ayude y nos dé sabiduría a leer todos estos libros. Dios me los bendiga, los espero mañana a las 7 de la mañana, hora Cincinnati, hora New York. Y bueno, un saludo, un abrazo a todos los que están en Colombia, Venezuela y España. Dios me los bendiga ricamente.